Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que usted tenga unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, regáleme un comentario. A mí me gusta mucho leerlos, se lo agradecería muchísimo. Aunque la recomendación siempre será no usar ningún tipo de tablero Ouija, en caso de que decida hacerlo, quiero dejarle algunas de las reglas más importantes que se han transmitido en el tiempo. No existe un manual específico para usarlos, pero son las reglas que se pide respetar. Regla número 1. Nunca juegues solo. Regla número 2. Una vez iniciado el contacto, evita a toda costa que el cursor deje el tablero, por lo menos hasta que termine la sesión. Recuerda que esa entidad está sujeta al tablero y al cursor, no la liberes. Regla número 3. Nunca les des información sobre familiares que ya no están entre nosotros. La entidad con la que te comunicas puede intentar engañarte con esa misma información que tú le das. Regla número 4. Regla número 4. No hagas preguntas sobre el día en que vas a morir. Regla número 5. Nunca tomes a juego con quien te comunicas ni el tablero en sí. Siempre úsalo con respeto y, si haces contacto, dirígete con el mismo respeto. No quieres molestar a alguien desconocido. Regla número 6. Siempre, pero siempre, cierra la sesión y despídete. Nunca dejes una sesión a medias. Quizás haya más reglas. Si conoce usted alguna, déjemelo en los comentarios, por favor. Por lo pronto yo lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. Nosotros no tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable, así que recuéstese en su asiento o en su sillón, y si está usted manejando un vehículo, permítame por favor acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hemos recibido un correo electrónico de parte de Alberto. Él nos cuenta una historia que sucedió cuando él tenía apenas 13 años. Él siempre vivió en la misma casa, desde su niñez hasta que terminó sus estudios. Fue entonces cuando se mudó a su propio lugar. No tuvo una infancia traumática, no le sucedió nada malo. Él fue un niño que estaba dentro de ese bajísimo porcentaje en el que su ambiente familiar era sano y amable. Sin embargo, Alberto tenía una característica que no lo ayudó mucho en su infancia. Él es sumamente tímido y retraído, y antes lo era más. Le costaba muchísimo hacer amigos. Cuando alguien se acercaba a él, él simplemente entraba en pánico y terminaba retirándose. Con el paso del tiempo, él mismo fue puliendo sus habilidades sociales, pero nunca dejó de ser tímido, y a pesar de que lograba sortear 1 o 2 detalles de su personalidad, siempre pasaba algo que le complicaba entablar relaciones con sus compañeros de clase o con sus vecinos. Sin embargo, y a pesar de todo, él siempre buscaba hacer amistades nuevas. Y así fue como, durante su secundaria, él decidió ir a una fiesta de su salón de clases. Y en su afán de socializar, de que los demás niños le hicieran caso, de que lo voltearan a ver, él decidió llevar algo que había encontrado en su casa. Era un viejo tablero de Ouija. Ese tablero había aparecido en varias ocasiones en la vida de la familia de Alberto. La primera vez cuando lo encontraron en unas cajas viejas y lo movieron del lugar, y cada vez que había que arreglar el área donde ese tablero estaba, lo tomaban y lo ponían en otro lado. Siempre se bromeaba con él, pero al mismo tiempo lo trataban con cuidado. No se animaban ni a tirarlo ni a hacerle nada malo, a romperlo o algo, le guardaban alguna especie de respeto. Se suponía que sus compañeros de clase se iban a reunir en casa de uno o de alguien de ellos, iban a comer botanas y escuchar un poco de música, y a Alberto se le ocurrió la idea de que podría ser llamativo llevar aquel tablero.
Sus padres se emocionaban cada vez que lo veían y hacían bromas y hablaban de esto y lo otro, así que simplemente se le hizo una buena idea. No quiero enfocarme mucho en los detalles de la fiesta, solo les contaré que el asunto del tablero terminó en burlas y abusos contra Alberto. A sus amigos no les pareció ni divertido ni buena idea. No es que tuvieran miedo del tablero o que supieran algo, simplemente lo rechazaron por venir de parte de Alberto. Los jóvenes suelen ser crueles y despiadados muchas veces a esa edad. Alberto se vio obligado a volver a su casa temprano, obviamente decepcionado. Puso el tablero junto a su cama y se acostó a pensar. ¿En qué estaba pensando? No lo sé. Seguramente en lo que pensaría un joven que había sido humillado y burlado públicamente. Nada bueno. Seguramente en algo que hacía que su autoestima bajara aún más. La cosa es que Alberto, en una de esas ideas locas que tenía por su cabeza en ese momento, se le ocurrió probar aquel tablero, solo, a jugar. Usted tiene las reglas del tablero porque las ha escuchado al inicio de este relato, pero Alberto no las había escuchado antes. Tampoco creía que fuera algo serio, que fuera algo verdadero. Para él solamente era un juego, una broma entre papás, entre él mismo, no representaba nada más. Así que para distraerse un poco de lo que había pasado durante la fiesta, se le ocurrió probar aquel juego. Lo tomó, abrió la caja, lo sacó y lo puso muy lentamente en el suelo, y luego tomó el puntero, le puso 2 dedos encima, y enseguida Alberto sintió algo extraño. Él nos cuenta que sintió cómo el aire del cuarto cambió rápidamente. En cuestión de segundos, se puso muy tenso el ambiente. Él pensó que su mente se estaba emocionando, por eso él empezaba a sentir esto, y tenía lógica, porque su corazón empezó a latir muy rápidamente. La sensación le gustó, así que tomó el puntero y preguntó al aire si había alguien con él, y déjenme decirles algo. La reacción que tuvo el tablero aquel día con Alberto fue muy extraña, porque normalmente el tablero funciona, pero después de varias sesiones, es decir, tienes que llamar a ese algo o alguien varias veces, en ciertos momentos específicos. Es raro que funcione la primera, y en el caso de Alberto, parecía como si el tablero hubiera estado deseando y esperando que él lo tomara. Alberto hizo aquella pregunta y el tablero se movió lentamente pero de manera firme hacia la palabra sí. Alberto sintió mucha emoción, miedo, muchas cosas se mezclaron en él. Lo primero que le salió de la cabeza era la idea de dejar el tablero y el cursor e irse inmediatamente, pero para él fue una oportunidad de conocer algo nuevo. Así que siguió adelante. Tomó valor y siguió haciendo preguntas. ¿Y saben qué? El tablero le contestaba. Cuando juegan entre 2 o más personas, muchas veces se echan la culpa que uno mueve el cursor o el otro y empieza ahí la broma, pero Alberto estaba solo, él sabía que él no lo estaba moviendo. Y según Alberto nos cuenta, alguna vez se movió más despacio el cursor, otras veces había que hacer la pregunta 2 o 3 veces, pero esos problemas solo sucedieron el primer día, porque los demás era como si el tablero lo estuviera esperando para que se pusiera a jugar, y le contestaba todo, porque sí, lo siguió usando. Alberto se hizo amigo de algo que decía llamarse Ricardo. Y Ricardo le dijo a Alberto mediante el juego que era un muchacho que había vivido hace muchísimo tiempo, que era alguien que no había tenido muchos amigos, igual que él, y que le parecía extraño que Alberto no tuviera amigos porque era muy divertido, sabía muchas cosas, tenía muy buena conversación, además de que siempre le decía que era una buena persona. Alberto le contaba sobre su día a Ricardo y Ricardo hacía preguntas, muchas preguntas. Sin embargo, quizás en un niño de secundaria no es tan notorio, pero ese tal Ricardo, esa cosa insidiosa que estaba en la tabla, comenzó a adular a Alberto, que era una persona que tenía necesidades de entablar amistades y necesidades de reconocimiento. Era un blanco sencillo. Hasta aquí podríamos decir que no pasaba a mayores. Sin embargo, el uso del tablero se extendió en el tiempo y se extendió mucho. Por supuesto, el amigo del tablero recomendó a Alberto que no dijera nada, porque sus padres se iban a molestar, que se iban a preocupar y que además le iban a retirar ese tablero,
por lo que ya no podrían hablar. Alberto no le vio problema, después de todo no estaba haciendo daño a nadie, simplemente hablaba con un amigo extraño, un amigo diferente tal vez, sí, pero era su amigo. Además lo hacía siempre de noche en su habitación, de veras no molestaba a nadie, no dañaba a nadie, por lo menos en la mente de Alberto. Y él se estaba empezando a sentir muy bien por esta nueva amistad, así que Alberto siguió el consejo y no dijo nada a nadie. Alberto continuaría usando el tablero durante algunos meses más. No sabe cuándo las cosas en su casa empezaron a suceder, porque él se enteró por sus padres. Pero cuando sus padres lo comentaron enfrente de él, ya tenían tiempo sucediendo fenómenos paranormales en su hogar. El hecho de llamar a alguien o a algo por cualquier medio, olvide usted que estamos en medio de un relato que tiene que ver con el tablero Ouija en estos momentos. Solo imagine que usted en estos momentos pone pausa a este relato, a este video, si no está escuchando en Spotify, pone pause, abre la puerta de su casa y grita: «¡Hey, quien sea! ¿Hay alguien aquí?». ¿Quién podría contestarle? Quizás nadie, pero quizás sí. Y en caso de ser un sí, ¿quién sería? Las probabilidades son inmensas. Ahora imagine que además de todo eso usted se pone a platicar con él y de repente lo invita a entrar a su casa. Poco a poco, entre charla y charla, se va metiendo, poco a poquito, y luego esa persona agarra una silla y luego empieza a tomar comida de su refrigerador. Usted podría notar un comportamiento invasivo, pero ahora imaginemos que es un niño quien deja entrar a esa persona y además le dicen que no diga nada. Y no lo hace, porque ese invasor eso le pidió al niño y el niño lo creyó. Aquí parece que aún no, por lo menos en este punto del relato, pero en realidad ya la situación se había salido de control, porque el invasor, ese tal Ricardo, ya estaba dentro, ya tenía control sobre su anfitrión, y tenía poder sobre el lugar físico, sobre la casa, tenía ya poder sobre el mismo Alberto y sobre su familia, hasta cierto punto es verdad, no un poder absoluto, pero ya lo tenía. Precisamente por eso es que empezaron estos fenómenos. Alberto se dio cuenta cuando sus padres hablaron con él en una comida, le preguntaron si él no había notado cosas raras, porque resulta que por las noches los padres tenían ya varios días que estaban escuchando golpeteos en las paredes, o unos chasquidos de lengua. Eso era extraño. Dicen que escuchaban primero pocos y bajitos, pero con el tiempo se fueron haciendo más y más fuertes y mucho más frecuentes. Los golpes son un fenómeno común, usted y yo lo sabemos, pero el detalle de los chasquidos de lengua es algo curioso. El caso es que lo cuestionaron y Alberto, por supuesto, dijo que él no sabía nada. De hecho, él no había escuchado nada, pero por ser en la noche cuando los escuchaban, menos hubiera dicho algo, porque recuerde usted que era en la noche cuando Alberto usaba aquel tablero. Después se comenzaron a mover los lápices, las llaves, los vasos. Sin razón alguna aparecían en lugares donde era obvio que no debían estar. Alberto empezó poco a poco a ser más consciente de todo esto. Era inevitable que sucediera porque también empezaron a fallar los aparatos electrónicos. Alberto se tenía que dar cuenta tarde o temprano. Las luces empezaron a apagarse y a encenderse solas. Había cambios de temperatura en algunos lugares de la casa, lugares muy específicos. Los fenómenos eran cada vez más notorios y la familia entera los comentaba. Alberto, al ser tan, vamos a llamarle cercano, a su amigo Ricardo, le tuvo la confianza para preguntarle si él tenía algo que ver con todo aquello, pero su amigo del tablero por supuesto que lo negó todo. Le dijo que él no sabía nada de lo que le decía y que él solamente hablaba con él nada más. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el asunto escaló, y escaló mucho, porque ya no solo eran estos curiosos fenómenos los que la familia empezó a experimentar. Empezaron a amanecer con rasguños y moretones en sus cuerpos. La primera fue la madre de Alberto. Ella notó que sus piernas se empezaban a llenar de moretones. En la espalda del padre de Alberto aparecieron unos rasguños horribles. Era muy extraño porque eran tan fuertes y marcados que a cualquiera le parecería imposible no haber notado dónde se los hicieron. Alberto fue el último, pero él tampoco escapó. Pero las marcas de Alberto fueron más preocupantes, porque él comenzó a despertar con unas marcas alrededor de su cuello, como si alguien lo hubiera apretado muy fuertemente.
mientras estaba dormido. Fue hasta un problema, porque mandaron llamar a sus padres a la escuela, los maestros notaron esas marcas y se movilizaron inmediatamente. Y por supuesto era entendible. Así que la familia se sentó a hablar y a hablar seriamente porque estaban pensando ya en meter a gobierno para ver qué es lo que estaba pasando, mandarles trabajadores sociales y todo este asunto. Y ellos, que no son muy creyentes de los temas paranormales, pero los conocían, sabían que estaban experimentando este tipo de fenómenos, tampoco es que estuvieran documentados en el tema, pero todos en algún momento hemos visto alguna película que hace referencia a estos casos y ellos, pues notaron la similitud. Así que a pesar de nunca haber ido a la iglesia, fueron a pedir ayuda. Por supuesto que no les hicieron caso, eran desconocidos para los miembros de la comunidad, así que básicamente no los pelaron. Pero ellos siguieron buscando y como suele suceder cuando uno busca, encontraron a alguien que conocía a otro alguien que los llevó con otra persona que los podía ayudar. Las personas que les recomendaron eran un sacerdote y lo acompañaba una señora, una ayudante. Ellos dos se dedicaban exclusivamente a estos casos. El sacerdote les aclaró desde el primer momento que él iba por su cuenta, que la iglesia no tenía nada que ver y que no quería que se anduviera diciendo nada porque podría acarrearles problemas. Estas dos personas tenían un rol muy específico en el equipo. La mujer era una persona que podía ver. Ella podía ver si había algo en algún lugar y el rol del sacerdote era el de expulsar lo que ella viera. No eran pareja, no eran nada más que dos personas que se unieron para ayudar a los demás. Esta pareja no necesitó caminar mucho. La revisión de la casa fue muy rápida. Después se sentaron a hablar, aunque casi todos se dieron cuenta de la cara que hizo la mujer al entrar a la habitación de Alberto y de la mirada que le lanzó al sacerdote. Todos se dieron cuenta y Alberto supo que ese día tendría que confesar lo que había estado haciendo. No sabía cómo iniciar, pero el sacerdote le ayudó. Le explicó a sus padres que tenían un problema real y que el origen de todo eso estaba en la habitación de Alberto. Entonces el sacerdote volteó a ver a Alberto y Alberto lo confesó todo, entre lágrimas y muy apenado, porque él sabía que era un problema que se había salido de control, pero también contó que Alberto le había pedido a su amigo, en las últimas veces que habló con él, que por favor dejara en paz a su familia, y mientras más se lo pedía, más se iban incrementando los eventos, los fenómenos. No me quiero detener a dar mucho detalle. Alberto simplemente se disculpó y explicó el motivo del por qué hizo lo que hizo. Ya lo conocemos, usted y yo ya lo hemos escuchado. El cine nos ha mal informado en varias ocasiones, especialmente en casos como este, y como dicen algunos profesionales de este ámbito en la vida real, la realidad supera a la ficción. Así que si usted se ha impactado con lo que ha visto en pantallas, espero que nunca le toque vivir algo en persona. El exorcismo de la casa de Alberto duró muchísimos meses. Muchos. Fueron tiempos muy difíciles, pero cada día se avanzó un poco. Cada día que se hacía oración y que el padre iba a hacer sus recorridos, cada vez los fenómenos fueron reduciéndose hasta desaparecer. Aquel sacerdote y aquella señora se llevaron el tablero y la familia de Alberto no saben ni quieren saber qué hicieron con él. Simplemente saben que después de esto pudieron vivir en paz. De parte de Alberto solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. Por favor no olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. ¿Qué le ha parecido el relato de Alberto? ¿Cuáles cree usted que hayan sido las intenciones de eso que estuvo viviendo con Alberto y su familia? Cuénteme su opinión, por favor. Y recuerde, por favor, que si le ha gustado el relato, puede ayudar muchísimo a este proyecto suscribiéndose al canal, así como activando la campanita. Además de que esto le va a garantizar a usted que YouTube le va a enviar una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Soy Grillo Villegas, espero que haya pasado un rato agradable y quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por estar este ratito y si usted gusta, estimado habitante, está
más que invitadísimo para vernos en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.